El caso Florence Cassés, montaje Amor y Televisa, justicia o telenovela. En un país donde los montajes valen más que la justicia, un caso puso a temblar a la AFI, a Televisa, a Calderón y hasta Francia. ¿Quién era Florence Cassés? ¿Qué papel jugó Israel Vallarta? ¿Y cómo terminó esto en una telenovela mal actuada? Florence Cassés, francesa, llegó a México en 2003, se enamora de Israel Vallarta. ¿Qué podía salir mal? La mañana del 8 de diciembre del 2005, la AFI, Agencia Federal de Investigaciones, hace lo impensable. Un rescate en vivo con cámaras de Televisa y TV Azteca, que ya había ocurrido un día antes. ¿Montaje? Claro que no. Es reconstrucción de los hechos, versión telenovela. A Florence le caen 96 años de cárcel. Luego se los bajan a 60, como si fuera un Black Friday judicial, tipo Viernes Negro, de oferta, se los bajan a 60. Pero hay un pequeño problema. Las víctimas fueron liberadas antes del supuesto operativo y Florence fue arrestada 24 horas antes del show mediático. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se mete al juego, exige que le regresen a Florence. Calderón responde con su clásica sonrisa y bien pedo, Nel, aquí se queda. En 2013 la Suprema Corte reconoce violaciones graves al debido proceso y otorga amparo liso y llano. Florence cometió. El genio detrás del montaje, Genaro García Luna, hoy está preso en Estados Unidos. Cargos, narcotráfico, corrupción y hacer justicia estilo Netflix. El caso Florence Cassés no fue un juicio, fue un montaje, una diplomacia fallida y un sistema podrido. Y mientras unos regresan a Francia, otros siguen esperando justicia en México. ¿Y tú qué crees? ¿Florence era culpable o todo fue una telenovela más de García Luna? ¿Quién es Florence Cassés? Ciudadana francesa nacida el 17 de noviembre de 1974. Llegó a vivir a México en 2003 y mantuvo una relación sentimental con Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores conocida como los Zodiacos. Florence fue detenida junto a Israel Vallarta el 8 de diciembre del 2005. La Agencia Federal de Investigaciones, por sus siglas AFI, bajo el mando de Genaro García Luna, organizó un montaje televisivo para noticieros, especialmente para Televisa y TV Azteca. El supuesto rescate en vivo de 3 víctimas de secuestro fue falso. Ya habían sido liberadas antes de la transmisión. Cassés fue presentada como jefa operativa del grupo y como participante activa en tortura y custodia de las víctimas. El proceso judicial fue sentenciada en 2008 a 96 años de prisión. Por secuestro, por delincuencia organizada, posesión ilegal de armas. En 2011 la pena se redujo a 60 años. Presión internacional, participación de Francia. El caso causó gran tensión diplomática entre México y Francia. El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy solicitó la repatriación de Cassés, lo cual fue rechazada por Felipe Calderón. El caso también se volvió símbolo de la corrupción y montaje mediático del sistema de justicia mexicana. Amparo y liberación el 23 de enero del 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso. En un fallo histórico, 3 ministros votaron a favor de otorgarle un amparo liso y llano, argumentando violaciones graves al debido proceso, falsedad en la presentación mediática, retención ilegal, manipulación de pruebas. Florence fue liberada inmediatamente y regresó a Francia ese mismo día. Consecuencias: Israel Vallarta, su expareja, siguió preso durante 20 años. Salió el 1 de agosto del 2025, absuelto de todo cargo. El caso debilitó la imagen de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue un parteaguas para cuestionar el papel de los medios y el gobierno en la fabricación de culpables. En 2022, Netflix estrenó la docuserie El caso Cassés Vallarta, una novela criminal basada en el libro de Jorge Volpi, que expone todo el montaje. También se han hecho podcasts, reportajes y debates académicos sobre su caso. Después de 20 años, sale libre el 1 de agosto Israel Vallarta, donde vemos que lo podrido que está el gobierno de México, donde en ese entonces era el sexenio de Felipe Calderón, si mal no recuerdo, era el sexenio de Vicente Fox. Estaba por salir Vicente Fox, fue en el 2005,
ya para pasar al 2006, fue el 8 de diciembre del 2005, pero donde relativamente creció la inseguridad a más no poder. Había mucho secuestro en la Ciudad de México y Cárdenas Palomino se ponía sus estrellitas creando bandas de secuestradores falsas, agarrando gente al azar, culpándolas. ¿Cuánta gente habrá detenida ahorita por causa de esos delincuentes que estábamos en manos? La seguridad de México estaba en manos de los peores delincuentes, que era Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, el presidente Vicente Fox, que siempre lo he dicho yo, para mí es el peor gobierno que pudo haber vivido. ¿Por qué? Porque fue cuando a mí me tocó que también me secuestraran. Después se viene el sexenio todavía peor con Felipe Calderón, un alcohólico que hizo que creciera la delincuencia a más no poder. Israel Vallarta, 20 años preso, acaba de ser absuelto después de 20 años, el 1 de agosto, le dieron la libertad al ver que pues había violaciones en su detención y todo eso. Todo un caso mediático, todo un show, un montaje que involucró a Carlos Loret de Mola, Televisa, TV Azteca y varios reporteros que digo yo, esos deberían de estar pagando también. ¿Por qué? Porque sabían que era un montaje y se prestaron. ¿Para qué? Para arruinar la vida de personas inocentes, como hay en las cárceles, personas inocentes. Me tocó, yo estuve 7 años preso, me tocó un caso de Cocoy y Ulises, que les tocó estar en el lugar menos indicado, pero ¿qué es lo que ocupaba el gobierno? Agarrar a alguien para calmar la bronca. Se estaba construyendo Walmart en Los Mochis, Sinaloa, y el arquitecto, el ingeniero que estaba haciendo Walmart, le dan la renuncia ahí afuera, lo quisieron asaltar, le dan la renuncia, y para no hacerlo tan grande y pues eran empresas americanas que estaban llegando a invertir a México y todo eso, lo primero que hicieron fue agarrar a 2 personas que vieron en la calle y estuvieron casi, como 20 años en la cárcel. Salió un poquito antes de que yo saliera, pero siendo inocentes. De así hay muchísimos casos a causa del gobierno podrido, que por no hacer su trabajo bien y parar una bronca rápido y aparentar algo entre los medios ante la sociedad, agarran a cualquier persona y la presentan como si fueran los culpables. Ese fue el caso de Florén Cassés, Israel Vallarta. Vamos a ver. Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado de usted. No lo sabía. Esas personas, esos reporteros, son los que, al ver que estaban haciendo algo ilegal, que era un montaje, prestarse para eso, son los que realmente no tienen Mauser, ¿eh? 8 de diciembre de 2005, Israel Vallarta y Florén Cassés fueron detenidos ilegalmente por un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones. Aquella operación no fue un acto de justicia, sino el inicio de uno de los abusos de autoridad más escandalosos en la historia reciente de México. Detrás de la detención estaba Luis Cárdenas Palomino, entonces brazo derecho de Genaro García Luna, ambos al mando de un grupo policial que operaba con la lógica del crimen organizado, fabricar culpables para sostener el poder. Israel y Florence quedaron atrapados en una infame trama de mentiras, montajes televisivos, linchamiento mediático, abusos de autoridad y torturas. Con la intención de sepultarlos en vida en una prisión, fueron acusados de ser líderes de la peligrosa banda de los Zodiaco, que nunca existió, y de secuestros que en realidad no cometieron. Hoy, como hombre declarado inocente, narra el infierno que él y su familia han vivido. En un programa en vivo con Denise Merke, estaban narrando los hechos, donde le estaban cuestionando que si todo era un montaje. Se comunica en vivo Florén Cassés
desde la cárcel, estando privada de la libertad, y le empieza a decir que es mentira lo que está diciendo, que a ella la habían agarrado un día antes. Fue eso para que, punto de partida del programa de Ned Merker, empezar a investigar más el caso. Poco antes de que saliera en libertad, le entrevistan en la cárcel y donde ella dice cómo fueron los hechos, cómo torturaron gente, cómo es posible que las personas que también, o sea, un niño, que en el secuestro había un niño, dos personas, una señora y otra persona se van a vivir a Estados Unidos, acusándola, señalándola, a él y a Israel Vallarta, jamás se volvieron a presentar. Prestarse para eso. Los habrán amenazado, los habrán torturado. ¿Qué habrá pasado? Relativamente es un caso como muchos, pero muchos más hay en las prisiones, gente inocente. Ese es el gobierno que tenemos, desgraciadamente, donde agarran a la gente, la presentan, te hacen firmar. Cuando yo fui detenido, a mí me detienen y todo mi detención hubo violaciones, hubo no fue como decían y todo eso. Entraron a reventar una casa mía en el fraccionamiento del CID. Cuando mando a pedir las cámaras, yo le digo a mi abogada, pide los videos de las cámaras. Amenazaron, los borraron, amenazaron a mis abogados, todo eso. ¿Para qué? Para que no saliera libre yo. 6 años después, me sentencian a 7 años. Ya me faltaba compurgar 1 año más para salir libre. No voy a decir que yo era inocente, ¿no? Pero mi detención no fue como la dijeron. Me sembraron más armas para que me dieran más años. Yo traía una corte ese día y traía 2 cargadores. Pero me sembraron, que lo sacaron de mi casa. Sí, lo sacaron de mi casa, pero entraron a mi casa sin una orden de cateo. La reventaron, se robaron dinero, se robaron joyas, se robaron armas, se robaron... me sembraron una, pero todo fueron puros, una violación a mi detención. Me torturaron, me vendaron, me dieron agua a lo pendejo. Cuando caigo, pues Derechos Humanos exige que investigaran a los agentes que me hicieron eso. Jamás hicieron nada. ¿Por qué? Porque así es el gobierno. El gobierno, si le da la gana, te agarra, te mete y ahí puedes pasar años siendo tú inocente. Eso es lo que se ha visto siempre. Y el gobierno de México estaba tan jodido que necesitaban demostrarle a la gente que estaban haciendo trabajo. Inventaron bandas de secuestradores. ¿Cuánta gente habrán agarrado diciendo que eran narcotraficantes y todo eso? Y tal vez son, pues ya ven, el Mayo es inocente. Inocente. Ese ya lo quieren regresar. Manos de un infame grupo de policías cuyos miembros aún siguen en el poder. Vean nada más el cómo entran, el cómo hacen el operativo y todo eso. Es una vergüenza esto. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar es que se trata de 3 personas. Una mujer que es su madre. Este pequeño Alejandro, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordí nada, señora. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Es ese reportero que está hablando ahí. Es el que quisiera saber quién Gaber es. Hombre, esa gente es la que más daño hace. Los que piensas que son los más buenos son los que más daño hacen. Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántos hombres encontraste aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde son? Y fíjense hasta, o sea, lo podrido del poder de la gente, o sea, las televisoras prestarse a eso, reporteros, o sea, todos los involucrados, prestarse a ese tipo de cosas. Y dicen que los delincuentes son unos. Los peores delincuentes siempre va a ser el gobierno.
¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que estar aquí usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. Sí, ¿Se lastimaste ahorita Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia. Nadie me dijo que esto es una mentira, esto es un montaje. En toda la emisión, 13 ocasiones le dije yo, para allá. Yo estaba en casa viendo la televisión, todo me pareció. Esa que dice que en 3 ocasiones le dijo para allá, era la... pues, no me acuerdo qué chingados, pero que trabajaba con Loré de Mola. Y le decía, para allá. No, no te calientes, Candil. Cautín, no te calientes, Cautín. El Cautín es esa madre para los conocidos en la cárcel, esa madre, ¿no? Los Cautines. Pero que le decía, para allá, para allá. Todos sabían. Y después sale el hipócrita a decir, no, yo no sabía que era un montaje. Todo el mundo sabía que era un montaje de eso. Todo me pareció dudoso. Algo no cuadra. Rien de ce qui a été fait avec Florence Cassés ne s'apparente à de la justice. Siempre señalé a Florence Cassés como mi secuestradora. Se les detiene 24 horas antes de donde dice la autoridad. Tu sais poter, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qui va se passer. No se da el aviso consular. Se genera una escenificación ajena a la realidad. He oído que se montó un escenario. Todo eso es falso. Absolutamente todo está viciado. Y j'entends 20 ans, 20 ans, 20 ans. Ça fait combien? Son dernier espoir, c'est la visite officielle de Nicolas Sarkozy au Mexique. Estando yo dispuesto a que la ciudadana francesa purgara en Francia una condena, García Luna interviene para que eso no ocurra. Elle était innocente. C'est extrêmement grave. no me iba a prestar al juego de liberarla por un capricho político. C'était 2 pays qui étaient en guerre, quoi. ¿Por qué incriminar a estas personas? Yo precisamente de las arenistas que yo tuve con Margot y Sobal, sus abusos con mis cuñados que se lo tienen que hacer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dis, c'est pas vrai. Eduardo, pour moi, il s'en est pris à elle. Y sigue insistiendo la versión que es un complot mío. Es el nexo entre todos los protagonistas. Israel no tiene un Sarkozy. Sigue en prisión sin siquiera tener sentencia de instancia. Estamos seguros de que son los culpables. No tiene nada que ver, esto fue algo totalmente político que Genaro quería hacer su telenovela. ¿Cuál es la novela? Israel Vallarta y una francesa, ¿no? Tenemos partes de las declaraciones de Florence Cassés, parte del operativo que se mostró, y regresamos para platicar de esta preocupación, que sería si en el ánimo de darle... Ahí en ese programa estaban en vivo y marca Florence Cassés desde prisión. Marca y le dice, está mintiendo. No, hombre, fíjense, lo que escupas para arriba te va a caer. Vean dónde está el hijo de su reputa madre ahorita. Credibilidad a los operativos, no, digamos, no ha sido demasiado espectacular la presentación, o si esto no le podría quedar credibilidad, digamos, a los resultados. Bien. Pero vamos a ver la investigación que hizo Yuli García. Jueves 8, que la PGR me secuestró en el camino y en el camino en la carretera. Me detuvieron todo el día sin decirme nada, estaba encerrada en una camioneta. Ellos me decían, tú no te preocupes, bien sabemos que tú no tienes nada que ver. Ahora salen muchas mentiras. Se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho, es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un estero. No lo sabía, para nada. Lo hubiera denunciado, no lo sabía, lo juro. El policía federal de investigación Carlos Servín Castorena observó salir del citado domicilio una camioneta de color blanco, misma que era tripulada por el sujeto antes mencionado, Israel Vallarta, en compañía de una persona del sexo femenino, quienes se dirigieron sobre la carretera libre México-Cuernavaca al centro de la ciudad. El policía federal de investigación Germán Ovidio Zabaleta Abad les marcó el alto deteniendo su vehículo en el puente peatonal ubicado en dicha entrada, refiriéndose a la entrada del pueblo de Topilejo. El director de la AFI señala que el informe es correcto.
Sin embargo, aclara que no significa que haya un escenario montado. Reitera, por el contrario, que los culpables fueron detenidos en flagrancia, ya que en ese momento Israel Vallarta confesó que en su casa había un niño. Contradicción es un parte de policía que refiere la verdad, que refiere que esa persona está haciendo el domicilio, se les asegura y ya estamos obligados a llevarlos ya detenidos ante el Ministerio Público, con orden que tenemos de presentación. Una de las víctimas de la banda Los Zodiacos defiende la versión de las autoridades y reitera que Florence Cassés sí participó en el secuestro. La persona, la francesa, ella me dio de comer, me dio 2 sándwiches. Me dijo que no intentara hacerme el héroe, que no intentara hacer cualquier cosa. Ese cabrón también, ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo de su reputa madre? El cómo perjudican, o sea, la banda de secuestradores supuestamente que inventaron eran los secuestrados, porque los privaron de la libertad, metiéndolos 20 años en la cárcel, y a Florence Cassés se llevó, ¿qué? 5 años. Si no, ella misma me iba a matar. Ya posteriormente ya se fue, y hasta el último fue cuando yo la vi y me dijo, me dijo, ¿qué quieres, el oído o la oreja? Pero fue con un cinismo, una voz tan horrible. Yo le decía, por favor, protégeme mi integridad física, no me hagas daño. Yo le pedía, le suplicaba que no me hiciera daño. Pero ella me volvió a decir, ¿qué quieres, el oído o la oreja? Va a ser un regalito para tu papá, para tu familia. Jamás lo he visto en mi vida. Yo estoy dispuesta a ser detector de mentiras, lo que sea, y que se lo haga a él y vemos. Yo repito, jamás he visto ese señor de mi vida. Públicamente, Cristina Ríos aceptó que reconoció la voz de la francesa como uno de los secuestradores. Yo pienso que es injusto que una persona extranjera que venga aquí a esta ciudad... Sí será bueno el detector de mentiras, sí. O sea, sí jalará bien o serán mamadas. Para que me lo pongan a mí y se los pongan a toda la mayatiza. Para ahí ver quién dice la verdad y quiénes son los mitómanos. Sí, pero o sea, estaría chingón, estaría bien, ¿no? Nomás para que vean. Cometa delitos y se le quiere hacer pasar como que ella es una inocente, una blanca paloma, y no. Porque desde la primera casa de seguridad que a mí me llevaron yo escuché su voz, y no una ocasión, varias. En las declaraciones oficiales dice que no la conoce. Durante la presente diligencia, tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Marie-Louise Cassé-Crepin, y después de observarlos con detenimiento, manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que a las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma. También los escuché articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre la fingían. Por lo pronto, los 2 acusados continúan bajo arraigo. Gracias a la Agencia Federal de Investigaciones, yo le pedí a Dios y Dios mandó a sus ángeles, que fueron ellos. Bueno, es parte de lo que encontramos. Y aquí, Genaro García Luna y Jorge Rosas, por supuesto, el tema central no es decidir si alguien es responsable, culpable o inocente, mucho menos de un secuestro. Eso, por supuesto, a ustedes les toca la investigación y más adelante a un juez le tocará definirlo. Aquí realmente el único tema que nos pareció importante es, en algunos casos de detenciones por parte de la PGR, en algunos incluso de los más espectaculares, hay una coincidencia en los datos y en las fechas con otras cosas. Por ejemplo, el 26 de enero encuentran y aprenden al Mataviejitas, la Procuraduría de Justicia del DF, y al día siguiente aparece el Matagays o este asesino también de varios homosexuales. De pura chingadera lo agarraron a ese, ¿eh? Si no, ahorita anduviera, él solo estuviera acabando con toda la mayatiza, el Matagays. Imagínense. Sáquenlo para que acabe con la mayatiza. También el día en que cae el helicóptero de Ramón Martín Huerta, en la noche se anuncia la liberación del técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y se ven las imágenes. La pregunta es, ¿hay alguna elección de parte de ustedes del momento en que dan a conocer las detenciones? ¿Hay criterios de índole político, por ejemplo, que intervienen en cuando ustedes dicen, ahora damos a conocer una información? No, Denise, primero aclararte que la parte criminal no tiene tiempo, realmente el combate al crimen no tiene tiempos. Tu servidor no tiene ni visión partidista, ni es un miembro de un partido político. Llevo casi 17 años en el trabajo técnico, en el terreno de la investigación, y cada caso que refieres, el Mataviejitas, te debo decir, es un dato que no se ha dicho públicamente, A ver, dime. se detuvo
Fue un día antes de la detención del Matagués. Estaba puesto a disposición de la fiscalía correspondiente y estábamos en espera de un posible contacto de su subalterno, que participó también como asistente en la operación. Bueno, pues decían que Genaro García Luna era pulmón, ¿va? Tal vez. Por eso lo agarró. Para que no se lo fueran a chingar a él. Pero se me hace que todo eso es puro ficticio. El Matagués, que así se le nombró públicamente, respondió a un trabajo de meses de investigación. Te voy a referir que el caso de la Mata Viejitas fue un trabajo importante en mis colegas del DF, fue una llamada de la comunidad. No así el Matagués, que fue un trabajo de mucho tiempo de seguimiento, de vigilancia, de cruces de información, de bases de datos, que no responde a una lógica de tiempo, responde a la ventaja operativa para identificar al delincuente. De este caso en particular, hubo que esperar porque estábamos siguiendo al contacto que él tenía para buscar detenerlo. No fue posible y hubo que dar la nota, dado que ya estaba sujeto a un proceso jurídico y obligaba a informar a la comunidad. Sí, creo que el tema es simplemente en el ánimo también de legitimar, porque ustedes finalmente luchan en contra de dos cosas. Luchan en contra de los secuestradores, pero también luchan en contra de una percepción construida a lo largo de muchos años desfavorable, de duda por parte de la ciudadanía. Ha avanzado muchísimo el trabajo de la Agencia Federal de Investigaciones. Antes de hacer esta entrevista pude confirmar que, por ejemplo, la cantidad de personas que recurren a los negociadores de secuestros es cada vez menor porque les tienen mayor confianza, pero sin embargo ustedes también están en una labor de buscar el reconocimiento. Ahí es donde me pregunto, en esta búsqueda de buscar el reconocimiento, ¿no incurren en estas cosas como de repente dejar pasar un día o dos y presentar al acusado? ¿Esto es posible o no? A ver, mire. De Florence Cassés. Y hay que decir que el caso de Florence Cassés es un caso que mantiene en vilo y con mucha atención las relaciones diplomáticas entre Francia y México. A casi 5 años de su detención, Florence Cassés platicó desde la cárcel con punto de partida y esto fue lo que nos dijo. Yo siempre he tenido la necesidad de gritar, de hablar claro, y fue lo que hice el 5 de febrero del 2006 en vivo en el programa de Denis Merker, y después de eso fue que a los pocos días fue que cambiaron los testimonios de la señora y del niño. Se ingresa a domicilio, se ven las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas. A mí me detuvieron. El abogado defensor me pidió que no hablara más con los medios, ya que era contraproducente por el mismo cambio de testimonio de las víctimas. Error. Entonces, error. Me prometió una libertad a la sentencia, una absolución, con tal de que yo no hiciera ruido, no hablara. Fue muy difícil, fue un periodo de más de 2 años y medio, fue muy difícil, y cuando me sentenciaron a 96 años, el 25 de junio del 2008, fue que volví a tomar el teléfono y a gritar otra vez mi inocencia y pedir ayuda, porque el haberme callado fue lo peor que me pudieron haber pedido como defensa. Yo creo que ahí perdimos mucho tiempo también. Dejamos que manipularan todo lo mediático, y con las imágenes que salieron el 9 de diciembre en vivo, como lo quisieron manejar, manipular, con el montaje de ese día y el montaje mediático y el montaje jurídico, para todo el mundo yo era ya juzgada, yo era culpable. En Francia no fue fácil, todo el mundo igual vieron las mismas imágenes y fue lo más fácil pensar que sí, efectivamente ahí estaba, y así como lo vieron fue que sucedió. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la...? Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado de usted. No lo sabía. Quisiera saber no lo sabía. Hoy la mayor parte de la opinión pública francesa
está convencida de mi inocencia por lo mismo de que hubo entrevistas, hubo explicación, hubo mi libro, la salida de mi libro en febrero de este año. Nunca se me dio la oportunidad de escucharme, nunca, siempre se ha manipulado lo que los AFIS hicieron y lo que quisieron manipular. Este asunto está viciado de origen porque empezó con una mentira. Yo sé que los mexicanos saben cómo manipulan aquí las cosas, sin ir tan lejos, tomando el caso de Jacinta, el caso de Alberta y no me acuerdo el nombre de la otra, Guillermo Vélez, tan solo. Casos como el mío hay muchos. Como vieron esas imágenes y como todo pareciera inculparme, es difícil creer que pudiera ser inocente. Un equipo de mexicanos en conjunto con franceses hicieron una investigación y fueron contactados con la familia de David Orozco y yo sabía pues la desgracia que le pasó, que fue torturado, que fue obligado a declarar eso. O sea, ¿cómo es posible que torturan a personas para que les digan qué tienen que declarar? ¿Cuándo se integra la francesa a la organización de Israel Vallarta? A mediados del 2004. ¿Qué realizaba la francesa dentro de la organización? Planificaba y hacía levantones con Israel. A veces cuidaba a las víctimas. Cuando ella llegó, entró la discordia entre todos los miembros de la organización porque ella quería tomar el mando junto con Israel. Mientras yo esté aquí, cumpliendo una sentencia de 60 años por un secuestro que yo jamás hice, los verdaderos secuestradores siguen afuera. Entonces el problema nunca se va a resolver así. Cristina y su hijo, el 9 de diciembre, tanto en las entrevistas que se hicieron con las cámaras y en la CIEDO con la cámara de Yesel, dejan plasmado que no me reconocen ni por la voz ni físicamente, que nunca me han visto. Después de que yo intervengo en el programa de Denis Merkel el 5 de febrero, a los 2 días van a pasar el día 7 y 8 de memoria, creo, de febrero, en la CIEDO. Pasan todo el día ahí. De hecho está en el expediente, en la bitácora, en las entradas y salidas de la CIEDO, en el piso antisecuestro. El niño va a estar también 4 horas solo con el comandante antisecuestro, sin la mamá. Todo eso queda plasmado en el expediente. Al día siguiente se van para Estados Unidos y desde allá amplifican su declaración. Mi hijo menor de edad, él me dijo que una mujer de acento raro fue que al niño se lo llevaron para sacarle sangre del brazo y me dijo que eran unas manos femeninas blancas y también le tomaron un molde de su oreja. Yo quisiera saber qué fue lo que les dijeron todo ese día que pasaron en la CIEDO. De ahí nunca salió un papel oficial, aparte de la entrada y salida que ahí queda plasmado en el expediente. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué trato les ofrecieron? ¿Qué fue? ¿Por qué ellos se fueron a Estados Unidos? Cuando yo empecé a defenderme, a hablar con los medios, sale esa carta y en esa carta agrega que cuando estaba violada, que yo estaba presente, que yo, o sea, de secuestradora pasé con esa carta a una mujer cruel, una mujer, o sea, de lo peor, como lo he dicho, la peor villana de la mejor telenovela mexicana. Yo entiendo que pudieron haber recibido mucha presión, así como la policía o quien sea son capaces de agarrar a una persona, de torturarla con electricidad para hacerle decir lo que le conviene. Pues yo creo que también las víctimas son doblemente víctimas y también fueron presionadas de alguna forma. Y a Nicolas Sarkozy enterarse del caso, investigar y tomar posición o tomar mi defensa o apoyarme, como lo quieran ver, es que empieza a salir esa carta. Como para, aparte lo que viene en esa carta, son cosas que nunca se han dicho en el tribunal. Cárdenas Palomino, que él me pegó, que él estaba presente, que él armó todo el montaje, que vi como mientras yo estaba
esposa que me taparon las manos para que no se viera. Vi cómo entraba, pasaba con fotos que yo tenía en mi departamento, cómo acomodó una mesita ahí para que cuando entraran las televisiones agarraran todo eso como si fuera. Vi cómo me puso las armas todo alrededor de mi cuerpo, García Luna, IMC o los que sean. Sí, los tuve odio. Le repito, hoy para sobrevivir tuve que encontrar paz, y para encontrar paz uno tiene que perdonar. Esa maquinaria que está detrás de todo eso que me quiere incriminar está más fuerte, más poderosa de todo lo que uno puede imaginar. Si yo me considero víctima, yo también soy consciente que los mexicanos viven el mismo mal, las mismas injusticias todos los días. Sabiendo una mayoría de 4 votos en el sentido de amparar, solo que uno de ellos es para efectos, mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidirse. Y si me permiten, aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassé Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Tiene el nombre más largo como las películas de Piporro, Don Cruz Treviño, de Pompa Piquepete y Rechinillo y Pompa y otros 3 apellidos más tan buenos como los primeros, pero no los menciono para no ser tan largo el nombre. Sentencia. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cassé Crepin. Y cuarto, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquesele al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el TOCA como asunto concluido. Este sería entonces la variación de los puntos resolutivos, señor presidente, señores ministros, que están a su consideración. Gracias, señora ministra. Pues ante la nueva propuesta que pone a nuestra consideración la señora ministra Sánchez Cordero, le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí, señor presidente. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos, consecuentemente voto por el amparo, pero no por los efectos. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. En contra del proyecto, por las razones que expuse, ya que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes
que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louise Cassé-Crepin. Se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie-Louise Cassé-Crepin, que se ponga en inmediata y absoluta libertad. 10 años del montaje de la AFI, Televisa y TV Azteca. Florence e Israel fueron acusados y exhibidos como secuestradores. Desde la cárcel, Florence quiso hablar con los medios para contar su verdad. Las autoridades no lo permitieron. Una vez que quedó libre, solo ha dado una entrevista a un periodista mexicano, Daniel Ruiz, que hizo un documental sobre el montaje, sobre la versión de los detenidos, pero también de sus acusadores. Estas son las palabras y la imagen de Florence Cassé desde Francia, ya en libertad para el documental Duda Razonable. No tengo nada que ver. No lo sabía. No lo sabía. Tengo una entrevista con Florence como un mes después de que llegó a Francia, ¿no? En donde ella cuenta su historia sobre el expediente. No hay preguntas personales, ¿no? Sino sobre el expediente. Y ella explica eso un mes después. Explica por qué firmó su primera declaración. Explica por qué no puede perdonar y entender a las supuestas víctimas. Habla de Ezequiel, de la señora Cristina, de los medios, ¿no? De su situación también. Firme porque estaba cansada, porque quería un café, porque tenía sed, porque quería un cigarro, porque quería que me dejaran en paz. Entonces me dijeron, firmas eso y eso tendrás una cama, tendrás un café, tendrás un cigarro, te daremos de comer. Entonces llega un momento, ya no puedo, yo ya me estaba muriendo de sueño. Firmé, pero llegó un abogado 8 años se llevó en la cárcel. 8 años. Un traductor. Al traductor le dijeron firmar ese papel. Él no estaba en el estado en el cual yo me encontraba. Y a él le dijeron, firmas eso. Y él dijo, no, yo no voy a firmar eso porque yo no estuve presente. Y lo amenazaron de quitarle el trabajo, de matarle a sus hijos si no firmaba el papel, y lo firmó. El abogado igual dijo, yo no estuve presente, pero firmó sin ningún problema. Yo lo agarré y le dije, le suplico, ayúdeme, yo soy inocente, por favor, no puede ser. Los medios hicieron mucho daño con la presentación de este montaje, sabiendo que era un montaje. Estando allí con la policía, cuando le dicen, no, espérense, vamos a regresar, vamos a volver a entrar. O sea, Televisa, Carlos Loret de Mola, que pidió disculpa 2 días antes de la resolución de la Suprema Corte. Yo creo que ahí está una gran lección para todos los medios y ahí es la base, ¿no? La presunción de inocencia no se puede respetar con una presentación a los medios de recién detenidos sin saber quiénes son. Sí, leamos las declaraciones, porque yo me pasé en eso también en esos años. La descripción de las casas, la descripción de los baños, la descripción de lo que comían. O sea, no estuvieron juntos. No estuvieron secuestrados juntos. Si tomamos también sus dichos sobre, y eso lo hizo muy bien Olga Sánchez en sus conclusiones, en qué tiempo se conocieron, cuánto tiempo estuvieron privados de la libertad juntos. O sea, nada coincide, nada. David Orozco, que es torturado y que dice bajo tortura, con la amenaza de que le van a hacer algo a su esposa, de que diga y que tenga que declarar que me conoce, que soy su jefa, y después llega al juzgado y dice, eso no es verdad. Me golpearon para eso, me torturaron, me pusieron electricidad en los testículos para que yo declarara en contra de ella. Eso lo entiendo. Lo entiendo porque miente bajo tortura y en cuanto pueda, al primer momento que pueda, dice la verdad. Sí, hay polémica, sí, hay gente que no cree en mí, sí, y la habrá y tendré que vivir con ello, sí,
y no me importa porque estoy tranquila, porque tengo la conciencia tranquila. Luis Cárdenas Palomino fue capturado en el Estado de México. Cárdenas Palomino fue director de Seguridad Regional de la Policía Federal, subalterno de Genaro García Luna, hoy exsecretario preso en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República acusó a Cárdenas Palomino de ordenar la tortura de 4 personas. Luis Cárdenas participó directamente en el montaje de García Luna y las televisoras cuando detuvieron a Israel Vallarta y a Florence Cassés. Luis Cárdenas Palomino está acusado de la tortura, como le comentaba, de 4 personas para obligarlos a declarar sobre presuntas bandas de secuestradores. Paola Olivares nos cuenta quién es este exfuncionario que fuera uno de los hombres cercanos, cercanísimos de Genaro García Luna y con mucho poder, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Luis Cárdenas Palomino tuvo distintos cargos en materia de espionaje y seguridad durante su carrera. Con los años, tomó como bandera la lucha antisecuestro. El secuestro es de los delitos federales que más afecta a la comunidad. De ahí en fuera, los demás delitos federales son más con afectación al Estado mexicano, no que al individuo. Y el secuestro es el delito que hemos tomado de frente para tratar de resolver. Desde 2005, Cárdenas Palomino torturó y fabricó bandas de secuestradores, como la de los Zodiaco, donde estuvieron involucrados Florence Cassés e Israel Vallarta, a quien golpeó durante la transmisión del montaje de la que formó parte en el rancho Las Chinitas. Cárdenas Palomino ordenó y dirigió la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros, hermano Zodiaco. Nos llevan hacia una casa como nosotros le llamamos la casa de la tortura, y ahí primero sacan a mi hermano, a su empleado, de mi tío René. Yo escucho desde la camioneta cómo los golpean, los torturan, escucho golpes. De eso pasó más o menos más de una hora cuando después me sacan a mí, me llevan a este lugar, me desnudan, me mojan con agua muy fría, me amarran los pies y manos, después me someten al piso, me cubren la boca y la nariz y me ponen agua directa de una manguera. No sé cuántos golpes más o cuántos golpes menos, pero sí fue desnudez total, ahogamiento y amarrados de las manos, pies, vendados de los ojos y golpe tras golpe. También aparecen como víctimas los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos y golpeados dentro de su domicilio en la misma fecha por un grupo de 12 policías federales que estaban bajo el mando de Cárdenas Palomino. En el organigrama del gobierno panista, Luis Cárdenas y Ramón Pequeño obedecían las órdenes de Genaro García Luna, que a su vez era subordinado de Felipe Calderón, entonces presidente de México. Calderón incluso le entregó la medalla al valor en agosto de 2009. En ese mismo año, el entonces presidente opinaba de esta manera de su superpolicía Genaro García Luna, quien ahora enfrenta cargos en Estados Unidos por delincuencia organizada. Como algunos nos han sugerido, que sean investigaciones dirigidas alrededor o hacia una persona y no desde luego al caso del secretario García Luna, que tiene una gran capacidad en términos de sus funciones atingentes a la Secretaría de Seguridad Pública, y evidentemente que si hubiera alguna duda de su probidad o más aún algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública. Actualmente, Ramón Pequeño García sigue prófugo e Israel Vallarta sigue en prisión y lleva 15 años sin sentencia. Paola Olivares, Milenio Noticias. Guadalupe Vallarta y Alejandro Cortés Vallarta, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente, Guadalupe, Alejandro, como en otros momentos. Y pues Israel Vallarta, 1 de agosto del 2025, después de 20 años de estar privado de la libertad por un delito que no cometió, por un delito que le fabricaron, por un delito que fue
acusado, no juzgado, porque nunca fue sentenciado, pero sí privado de la libertad. ¿Por qué? Por la maldita corrupción y los malditos delincuentes del gobierno. Esperemos que este gobierno no salga igual como lo fue el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno, yo siempre he dicho que el peor gobierno y donde empezó toda la inseguridad que existe ahorita en el país es a raíz de Vicente Fox, desde el 2000. Él fue el que hizo un mal gobierno, después le siguió Felipe Calderón y después Peña Nieto, que te podría decir que Peña Nieto estuvo un poco más calmado, ¿no? Como que hubo más control. Pero ojalá y este gobierno, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, si salga una persona honorable. Hemos visto que últimamente pues en Sinaloa le estaban pegando muy duro a una sola facción ahorita, y como yo le he dicho, no es alusión, no es nada de eso, sino que realmente si quieren acabar con la inseguridad que existe en el país, los generadores de violencia están en Durango. No lo digo yo, lo ha dicho muchísima gente, muchísimos senadores, diputados, gobernadores. De ahí es el cáncer que está generando violencia a una facción que realmente se volvieron peor que terroristas, que es la facción de Mayito Flaco. ¿Por qué la menciono? ¿Por qué? Porque yo fui amenazado, no una vez, sino 3 ocasiones en videos, porque he sido, me han querido intimidar, me han querido callar. ¿Por qué? Simplemente porque no les gusta la libre expresión, porque se pusieron un saco, porque les calentaron la cabeza, y lo único que me tocó es pues empezar a tratar de que la facción que realmente les hace daño a inocentes, pues que la combatan también. No nada más a uno, sino que combatan la que realmente está generando violencia en todo el país, en varios estados. Eso es lo que vean Durango cómo están. Pero Israel Vallarta sale libre 1 de agosto del 2025. Soy Camilo Ochoa, comparte, dale like, suscríbete y bendiciones.